Les doy la bienvenida. Este es nuestro centro cultural, nuestro espacio chiquito, pero que nos llena de cultura sefaradí que nos hace falta. Preciosa la idea de que tengamos en Buenos Aires una semana de la música judía, ¿verdad? Maravilloso que podamos estar todos juntos compartiendo la música que nos llena el alma. Bueno, les doy entonces la bienvenida a nuestra noche de romance sefaradí y vamos a empezar directamente con esta canción. Por una casa chica vive una hijita, de años era chica, le demandé el amor. De años era chica, le demandé el amor. Salí delante de ella, linda como una estrella, y jamás sentió puntella sin tener piedad. Y jamás sentió puntella sin tener piedad. Allá lo de hermosura, linda la tu figura, aséntate al mi lado, te oiré la voz. Aséntate al mi lado, te oiré la voz. El pájaro se acerca de mi lado, en fin de 2 minutos, el pájaro voló. En fin de 2 minutos, el pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón llorando, ya me dejó esperando sin tener piedad. Ya me dejó esperando sin tener piedad. Saben, en todos los repertorios, en todos los estilos, la mayoría son canciones de amor. Y en general son canciones de penas de amor. Tenemos pocas canciones en las cuales celebramos el amor que llegó. Y el repertorio sefaradí no se salva de ello. Así que, como recién el pájaro se fue, el amor no se quedó, ahora viene otra, dramática. Sí, saquen los pañuelos, porque vamos a hacer esta montaña de enfrente. Esta montaña de enfrente se siente igual que el mando. Ay, Petri, ay, amiga, amor.
secretos quiero descubrir, secretos de mi vida, que nadie sepa mi dolor, ni allenos ni parientes. El cielo quiero por papel, la margarión por tinta, los árboles por pendolas para escribir mis lágrimas. Les quiero contar que la mayor parte de la música sefaradí, de las canciones que conocemos, que cantaban nuestros abuelos o que conocemos normalmente populares, no son antiguas, no son de antes de 1492, pero sí son canciones del corazón, son canciones puramente sefaradíes recreadas en la diáspora después de la expulsión de España. Así que ninguna o casi ninguna es de antes de 1492. Pero, como dije, algunas sí. No sabemos la música, porque antes de 1492 en la península no se escribía música, así que no sabemos cómo cantaban los sefaradíes. Pero tenemos estas perlitas, como la canción que vamos a hacer ahora. Para el cancionero sefaradí se llama Mes de Mayo, el que acabamos de dejar hace unos días. Pero para el romancero español de antes de 1492, este es sacada la letra de un poema español, y yo me tomé la libertad de traerlo. Es muy cortito y se los quiero leer para que después escuchen lo que hicimos con la canción. No nosotros, todos nuestros antepasados. El romance se llama El prisionero. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una visita que me canta al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Mes de mayo, cuando las fuertes calores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando la cebada ciega y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos es
al romance, pero es más linda la canción, ¿no? Seguro. Bueno, pero esto para que aprendamos un poquito cómo viene la música sefaradí. Es muy difícil de explicar cuando alguien pregunta, música sefaradí, ¿cómo es? ¿Y son romances españoles? Sí. ¿Y es música del Mediterráneo? Sí. ¿Y música turca? ¿Y música griega? Tenemos de todo. Pero en este caso vamos a hacer una linda canción. También estamos en el momento triste ahora, ¿no? Salen los pañuelos, todo ahora no va a fluir para el amor, sino para el desamor. Y tenemos muchas de esas, ¿qué vamos a hacer? Y a mí me gustan las melodías y las letras, así que me gusta hacerlas. Vamos a hacer ahora una canción que también recuerda, como les dije, la letra recuerda a la España que nos echó. Pero la música no sabemos, y alguien puso esta hermosa música, al ruido de una fuente. Bueno, ahora algo se está quemando. Cambió el aroma, ¿eh? ¿Está todo bien? Ok, porque después al final vamos a tener hambre. No, todo es normal. Ok.
Gracias. Bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito la alegría, ¿no? Ahora, sí, te venía medio pesado, decime la verdad. Es sincera, ¿cómo la quiero? Bien. Bueno, ¿qué es lo que queremos todas las madres sefaradí, ashkenazí? ¿Qué queremos? ¿Quiénes? Claro. Bueno, vamos a cantar una canción de Turquía, donde la canción original es en turco, es una canción popular turca. Los sefaradíes la tomaron y le pusieron una letra en ladino. En la canción original en turco, el que ofrece candidatos a la hija es el padre. Pero en la canción sefaradí es la madre. Y ya mira, te quiero dar. Ya que aceptó uno, a mí me hubiera gustado como madre, pero la tenemos que casar. Pero antes de casar,
tenemos que preparar el ajuar. Así que vamos a cantar ahora una canción marroquí sobre las bodas, que se llama Ajuar Nuevo. Y es una canción muy simpática porque muestra el trabajo que la novia pone en ese ajuar, en esa boda, en los preparativos, y habla de que al fin y al cabo el novio no hace nada más que asistir a la ceremonia. Con amor, madre, con amor yo me iré a dormir. Ajuar nuevo, delante vos lo pondré, suegra y cuñada, no tengáis que decir. La muestra novia, Moncholo veló al candil, y el nuestro novio cenó y se echó a dormir. Anoche mi madre, cuando me eché a dormir, soñaba un sueño tan dulce de decir. Que me bañaba y a las orillas del Sil venía ola y a mí quería llevar. Es nuestro novio que a ti vino a demandar, con amor madre, con amor me iré a dormir, con amor madre, con amor yo me iré a dormir. Bueno, y ahora que viene la boda, quiero decir que tenemos y hasta una canción dedicada a los músicos de boda. Es muy interesante porque esta canción habla de aquellos músicos que van a tocar a las fiestas, que trabajan por las propinas, que entonces tienen que lucirse, tienen que satisfacer, se esfuerzan mucho y entonces así tratan de tomar lo que la gente les da de propina. Es una canción de Turquía, es una canción que tiene, porque hasta ahora creo que se entendía todo, ¿no? Sí. Bien. Acá ya no vamos a entender tanto porque tiene muchas palabras en turco. Nombra el músico, nombra un bar o un café donde va a hacer su arte, nombra a los clientes, que es a los que necesita tomarles el dinero. Eso, muy bien. Y todo el esfuerzo que hace por lucirse y que lo vuelvan a llamar, claro está. A levanta Yaco. En bodas y en
Bueno, seguro que esta la conocen muchos de ustedes. Acá está prohibido no cantar. No importa cómo, si saben o no saben la letra, pero creo que Los Bilbilicos es una canción que casi todos conocemos, ¿sí? ¿No? Sí, díganme algo, me dejen sola. Bien, quiero decir algo. No sé si se dieron cuenta que en muchas canciones sefaradíes están los pajaritos, las palomas, los bilbilicos, que viene de la palabra bilbil, que es el ruiseñor. Y tenemos muchas canciones que hablan de pájaros que llegaron y se fueron, se volaron. Es porque es una tradición de Oriente tomar a las aves como el amor fugaz, el amor que viene pero no se queda. Entonces es esa figura del amor hermoso, de la enamorada, bella, pero que al final no tenemos éxito en el amor. Y de eso se tratan Los Bilbilicos, una pena de amor. La rosa
lo bordaban noches enteras, hace muchos años. Desde que están las tiendas y los shopping, ahora vamos comprando lo que queremos y ya está. Pero sí, es verdad, la ceremonia, muchas familias lo hacen y otras tantas no. Pero es muy linda la ceremonia de la Senie, que es esta mostrar el ajuar y el regalo de la familia de la novia para el novio. Las mamás, sí, muy lindo. Gracias por traer el recuerdo. Muy lindo. Muy bien. Bueno, hay también algún tipo de canciones, porque siempre que nos imaginamos el repertorio sefaradí, bueno, la mayoría se imagina la época medieval en España, que ya vimos que no son las más de las canciones, y otros se imaginan Turquía, Grecia, los Balcanes, todos los lugares donde se asentaron los judíos. Pero hay otra categoría de canciones sefaradíes que se llaman de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? Los sefaradíes tuvimos una diáspora grande, nos movimos por distintas circunstancias. La expulsión primero, la Primera y la Segunda Guerra Mundial nos trajeron a muchos de nuestros antepasados a América. Y algunos volvieron a sus lugares de origen, o de visita, o a buscar una novia o un novio, o a quedarse de vuelta porque no se encontraron en América. Entonces tenemos esta hermosa canción que se recogió en Izmir, pero en Esmirna, en Turquía. Pero es una canción interesante porque, siendo una canción sefaradí, tiene música de habanera. Entonces es una cosa extraña, no es habitual encontrar y no hay muchas. Esto, como les dije, se llaman canciones de ida y vuelta, porque fueron las que volvieron del exilio a los lugares donde estaban sus comunidades. Esta canción es preciosa y se llama La Canariera. La Canariera. De Canario. Tengo una canariera y un canarillo. Tengo una canariera con un canarillo. Ay, canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión, tú serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y soplara la mar. Ay, si un viento viniera y soplara la mar, que con las horas las penas es un mal que nos queda sufrir y penar. Es un mal que nos queda sufrir y penar. Ay, linda canariera, te voy a dejar. Ay, linda canariera, te voy a
ay, que me voy a amar. Ay, la canariera de mi corazón, ay, la canariera de mi corazón, yo cantaría con las alas de mi corazón, ay que sí, ay que no, con las alas de mi corazón, ay que sí, ay que no, con las alas de mi corazón. Se notaba el ritmo, ¿no? De manera. Bueno, ahora tengo una sorpresa. Una canción nueva. La estrenamos el año pasado y este año la vamos a cantar por primera vez después de aquella. Así que ahora les cuento. No solo no me la aprendí, perdón, sino que no estoy segura que la pueda terminar de cantar, porque me emociona mucho. Porque el año pasado una de mis nietas hizo su acto. Y desde el hermano es costumbre que yo en el templo le cante una canción sefaradí. Pero es muy difícil encontrar una canción para un bat. En hebreo, preciosas tenemos. Creo que en yiddish también tenemos lindas. Pero como les dije al principio, el repertorio sefaradí tiene en su mayoría canciones de amor y no de amor a un hijo o a un nieto. Exactamente. Entonces, buscando por todas partes como loca, faltaba poco tiempo y digo, no sé qué cantarle. Y no quería cortar la tradición que había empezado con el hermano. Así que llamé a una amiga, compositora en Israel, y ella se estaba yendo a visitar a sus hijos de una ciudad a otra. Y me dice, bueno, como estoy en el auto voy a pensar en algo. Y a la media hora me llamó con esta canción, música y letra. Y si, por supuesto que se la dedico a mi nieta y a todas las nietas y a todas las hijas que hagan bar, y se las ofrezco para que si quiere que alguien se las cante o se las lea, porque realmente dice todo lo que, ya no lloro, lloro. Basta. Todo lo que uno siente por estos bichitos que son los nietos. Siempre fuiste un amor, cuando viniste a la vida, salió de ella el dolor, como la flor, como el agua, siempre serás nuestra vida, tú nos aclaras el camino. Sos la miel, siempre sonrisa que tú tengas, alma tan pura de Israel. A veces pienso que la linda, en la bonita tú estás, y súbito me doy la cuenta que ya creciste más y más,
Mando yo al Dios bendito que todo bueno te dará. Inshallah, novia que te vea, que grande sea tu mazal y ya cumplida flor de la vida. Tú sos la luna, tú sos la miel, siempre sonrisa que tú nos tengas, alma tan pura de Israel. Aquí están los convidados, con besos te recibirán, con los abrazos y las palmas, ellos te felicitarán. Nuestra querida, te amamos, estás en nuestro corazón. Ahora que a ti te cantamos, el Dios que oiga nuestra oración y ya cumplirá flor de la vida. Tú sos la luna, tú sos la miel, siempre sonrisa que tú nos tengas y yo tan pura de Israel. Bueno, un año después es difícil de cantar. Perdón. Bueno, ahora nos vamos a otra más allá. Y vamos a terminar con una canción nueva. Nueva no, ya tiene como 20 y tantos años. Pero es nuevo, porque no es de nuestros abuelos, ni vino de España, ni de Turquía. Está fabricada en Argentina. Tuvimos una enorme poetisa llamada Beatriz Masliga. Unos poemas maravillosos escritos originalmente en ladino. Y un día vino con el cuadernito de poemas y me dijo: si querés, fíjate si alguno puede ser una canción. Y así como mi amiga Medi Malki, que fue la que hizo esta hermosa canción de Ebat, le pasó en el auto, yo venía con el manojito de vuelta para mi casa en el colectivo y empecé a tararear, a leer una de las letras. Hice varias, hice como 3 de ese manojo, pero esta dije, esta es alegre, esta es para bailar, para cantar, para zapatear. Y ahí nomás, agarré el teléfono y la grabé, porque dije, cuando bajo no me voy a acordar. Bien, esta canción también, una madre que quiere casar a su hijo. Y el hijo, vago, no se quiere levantar de la cama. Así que le cocina burrecas y otros manjares para invitar niñas a la casa para ver si lo puede casar. Y él sigue en la cama. Levántate, mis hijos. Levántate, mis hijos, levántate, mis hijos, la cama es para el jazino. Guárdale los cabezales y los cobertores finos. Levanta, Pairaván, saldremos a los
Sí, vamos a hacer la última. ¿Cómo? ¿Pero quién manda acá? Sí, eso es verdad. Si nos agarran entre todos, no sabemos qué hacer. Bueno, por ahora, la última que tenemos en la lista. ¿Sí? Bueno, veremos. Vamos a hacer una que espero que la conozcan. Una tradicional sefaradí. A la una. ¡Bravo! A la una y a las sí. A las 3 y a las 4. ¡Bravo! Ahora ya que recién estuvieron cantando, que me encantó, necesito un coro para esto, porque es una canción popular marroquí que se canta entre muchos. Así que, a ver si nos aprendemos esto, Dice: me vaya capara, me vaya jalala,
Así va con Nesim, se fueron a fuguear. A ver, no es tan difícil, pero les voy a decir lo que significa. ¿Quieren? Bien. Me vaya a acaparar, las caparot las conocemos, ¿no? Que se hacen antes de Yom Kippur. Me vaya a jalala es una palabra de la jaquetía, la lengua judeo-española del norte de Marruecos, del norte de África, de Marruecos, que es así como una bendición. Así va con Nesim son los nombres de ella y de él. Y se fueron a foguear. Se fueron a la cocina a cocinar. Pero ¿qué pensaban? Bueno. Esta es una canción muy simpática. Me gusta mucho terminar con ella porque ustedes me ayudan a cantar. Les cuento de qué se trata. Hubo un tiempo donde las mujeres en el norte de África, en Turquía, en el oriente, vestían a la turca, con fostanes anchos, pantalones debajo. Pero resulta que vino la moda europea. Y a los varones les dio mucha risa. Entonces, la palabra para jóvenes en jaquetía es alahbas. Alahbas, que son las jóvenes, que se empezaron a poner sostenes. Antes no usaban nada abajo. Entonces, los varones las burlan y les dicen, parecen las alahbas tubos quinqueles. A ver si alguno acá es capaz de acordarse que era un tubo quinquel. Las lámparas de vidrio, esas que se prendían, que tenían abajo querosén y que tenían una mechita y arriba se ponían como... Tiene forma de mujer. Entonces decían que con los sostenes parecían eso. Después se pusieron polleras con tajito. Entonces dicen ellos, cuando cruzan las piernas, lo que se ve. Y al final dicen, llegaron las modas de los refajos, es decir, tener la cintura, no con el fostán, con la que están derechos, sino tener forma en la cintura, cosa que yo perdí hace un tiempo. Pero eso es otro tema. Y entonces también se burlan de eso. Dicen, con los refajos, con las fajas, las mujeres parecen escarabajos. Ya vinieron las modas de los sostenes, parecen las alahbas tubos quinqueles. Me vaya a capara, me vaya a jalarla. Así va con decir, se fueron a fuguear. Me vaya a capara, me vaya a jalarla. Así va con decir, se fueron a fuguear. Abuela está de moda, faldita con abertura. Cuando cruzan las patas, mi bueno que a Cuba. Me vaya a capara, me vaya a jalarla. Así va con decir, se fueron a fuguear. Ya vinieron las modas de los refajos, parecen las alahbas, escarabajos. Me vaya a capara, me vaya a jalarla. Así va con decir, se fueron a fuguear. Me vaya a capara, me vaya a jalarla. Así va con decir, se fueron a fuguear. Me vaya a capara, me vaya a jalarla. Así va por decir, se fueron a fuguear. Última. Me vaya a capara, me vaya a jalarla. Así va por decir, se fueron a fuguear. Muchas gracias.
fuerte aplauso para Livia Berliste. Bueno, siempre me entusiasmo mucho y me olvido. Quiero presentarles a estos maravillosos músicos que me acompañan. Mariela Alma, que ya no me acuerdo cuántas cosas tocan. Alex Bender, lo estamos estrenando la música separadí. Tenemos un joven nuevo que toca ahora para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. También tengo que darle las gracias a Marcelo Berleriste, que hizo el sonido que escucharon bien la cuenta de él. Muchísimas gracias.